Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico, hoy con el tema La iglesia en las casas, el diseño de sus inicios. Libro de Hechos, capítulo 5, versículos 41 al 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una narración que describe cómo fueron los primeros 30 años de historia de la iglesia primitiva. Si hemos leído este libro, notaremos que la iglesia del primer siglo no se reunía en una determinada edificación o local dedicado al culto, sino más bien su lugar de reunión eran las casas de todos aquellos que pertenecían a ella. A continuación veremos por qué razón la iglesia del primer siglo se reunía en casas y no en un local fijo para sus reuniones. En aquella época, el hecho de ser cristiano era considerado como un delito en contra del emperador y esto era digno de muerte. No existía una ley de libertad de culto como la que tenemos en las constituciones de muchos países actuales. En ese tiempo existía una mortal persecución que asoló terriblemente a la iglesia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, se menciona una profecía dedicada a la iglesia y el texto dice lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El término tribulación por 10 días se refería a 10 periodos de persecución que empezarían con el emperador Nerón y avanzarían hasta tiempos del emperador Diocleciano. Por 200 años, estos 10 periodos de persecución intentaron desaparecer a la iglesia de la faz de la tierra, pero no consiguiendo su propósito debido a que la iglesia se fortalecía reuniéndose no en locales públicos, sino en las casas de todos sus creyentes. Era muy peligroso en los inicios del cristianismo decir: soy miembro de una iglesia. Esto podía costarte la vida a ti y a toda tu familia. Por esta razón, la iglesia en sus inicios se reunía en las casas y aún así era también muy peligroso. Si leemos Hechos capítulo 8 versículo 3, se menciona que Saulo de Tarso, quien tiempo después sería el gran apóstol Pablo, él asolaba la iglesia y al tener conocimiento de estas reuniones allanaba las casas y sacaba a los cristianos y los mataba ante los ojos de todos. Cuando la Biblia menciona la palabra iglesia, ¿a qué mismo se está refiriendo? La respuesta la tenemos en el origen de la palabra iglesia. Esta proviene de la palabra eclesia, la cual significa reunión o asamblea de los que fueron llamados desde afuera. La palabra misma no especifica una edificación o local dedicado al culto, sino que más bien expresa que la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen sin importar el lugar. Mi estimado amigo, entendamos lo siguiente: la iglesia no es el local donde usted y yo asistimos. La iglesia somos usted y yo, donde quiera que nos reunamos. En la actualidad nos ha tocado por esta crisis mundial cerrar los locales donde se asienta la iglesia y hemos vuelto a los inicios de cómo era la iglesia del primer siglo. Tiempos donde los hogares se transformaron en un sinnúmero de iglesias que no pudieron ser silenciadas por la persecución. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesús menciona con respecto a su iglesia lo siguiente: las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, indicando que venga lo que venga, nada afectaría que la iglesia siga funcionando. Y en la actualidad, aunque se han cerrado los locales, la iglesia continúa funcionando en los hogares.
Lo que comentaré a continuación lo diré con todo el respeto del caso. He visto comentarios en redes sociales y demás fuentes donde muchos cristianos dicen: extraño ir a la iglesia. ¿Qué daría por ir a un culto hoy? Extrañamos las alabanzas en la casa de Dios y demás cosas. Pero lo irónico del asunto, y es sin generalizar, es que muchos de los que dicen esto son los que nunca vienen a la iglesia pudiendo venir. Son los que jamás se los ven en los cultos de oración y tampoco se los ven en los cultos de estudio bíblico. Son los que aparecen en iglesia solo si hay algún evento importante donde se reparta comida. Y mi lista continúa. Pero si Dios permitió que ahora se cierre la iglesia en su local y colocó la iglesia en sus casas, es por las siguientes razones. Primero, para que aprendamos a valorar el hecho de dedicar tiempo a Dios en una edificación la cual a veces no visitamos. Y número dos, aprendamos a valorar a nuestra propia familia y ser una luz dentro de la casa para aquellos que necesitan saber y conocer de Cristo. Para aquellos que usted y yo siempre invitamos a la iglesia y nunca quieren venir, Dios en esta crisis les mandó la iglesia a sus casas con el objetivo de que escuchen su evangelio y sean salvos. Después de esta reflexión veremos lo siguiente: evidencias bíblicas de la iglesia en las casas. Hechos capítulo 2 versículo 46. La Santa Cena se compartía entre hermanos en las casas. Hechos capítulo 20 versículo 20 nos muestra a Pablo enseñando el evangelio de casa en casa. Romanos capítulo 16 versículo 3 al 5, Pablo saluda a sus amigos Aquila y Priscila y hace mención de la iglesia de su casa. Colosenses capítulo 4 versículo 15, Pablo saluda a Ninfa de la Odisea y también le menciona la iglesia que está en su casa. En 2 de Juan, verso 10, el apóstol Juan menciona que si alguno viene a tu casa, a tu iglesia, con otra doctrina diferente, no lo recibáis. ¿Por qué Dios escogió las casas para poner allí su iglesia? Por las siguientes razones. Es un ambiente natural de confianza donde podemos tratarnos unos a otros de forma más sincera. Los mandamientos de la Biblia encajan y se obedecen mejor en grupos pequeños de hogares que prestan más atención a lo que se enseña sobre las Sagradas Escrituras. El hogar representa la vida cotidiana cristiana llena de sencillez y humildad, lo cual hace que las reuniones sean más afectivas y más cálidas. Existe un ambiente donde la comunión unos con otros es más clara. Existe amistad y más tiempo para conocerse los unos a los otros. Amigo que me escuchas, valoremos a la iglesia en el tiempo que ésta esté ubicada en esta tierra. Está cerca el rapto o arrebatamiento de ella a los cielos. Y hasta que llegue ese momento, sigamos alimentándonos dentro de su lugar o donde esté con las palabras de la vida eterna del Evangelio Santo de Jesús. Ministerio de Enseñanza Cristiana, Revelación Bíblica al Mundo. Autor de este estudio, Maestro Bíblico Armando Merchán.